Bueno, antes de leer el pasaje, hoy estamos terminando, ya sé, no estamos terminando Romanos, todavía nos falta bastante, todo el resto de este año y aproximadamente 6 meses del 2025, si Dios nos lo permite, pero el día de hoy estamos terminando con una sección que comenzó allá por el capítulo 1, en el versículo 18, y vamos a estar cerrando esta porción o esta primera parte de la carta que va a hablar acerca de la culpabilidad del hombre. Como te decía, es un pasaje, y como lo hemos estado viendo estos últimos domingos, es un pasaje que de una manera clara, mayormente, porque los versículos que vimos el domingo pasado había algunos un poco difíciles de entender, pero en su mayoría son pasajes en los que Pablo, de una manera muy gráfica, nos pone en el contexto de un juicio, de una corte, y va a presentar la culpabilidad del hombre. Lo que va a hacer Pablo en estos últimos versículos de esta sección, versículos 9 al 20 del capítulo 3, Pablo prácticamente va a cerrar haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, y va a resumir todos estos versículos desde el capítulo 1, versículo 18, hasta este momento, capítulo 3, versículo 8, lo va a resumir en una sola frase, ¿sí? Y seguramente tú recuerdas la imagen que quiere presentarnos Pablo, lo que él quiere que pase por nuestra mente, la ilustración que él utiliza para que entendamos estos versículos. Y la imagen que venimos hablando es justamente el juicio dentro de una corte. Y en este juicio, en esta corte, vamos a tener todos los diferentes personajes que hay en cualquier juicio, en cualquier corte. En este caso, el acusado va a ser justamente el hombre. El acusado va a ser prácticamente el mundo entero. El acusado o los acusados en este juicio y en esta corte vamos a ser tú y yo, vamos a ser cada uno de nosotros. El acusador, es decir, la persona que ha sido afectada en este juicio y que está presentando su denuncia, y no solamente el acusador, sino el jurado, es decir, el grupo de personas que van a juntar y van a analizar las evidencias y van a dar su resolución. Y no solamente el acusado, no solamente el jurado, sino el juez, es decir, quien va a dar la última palabra y la sentencia va a ser Dios mismo. Los acusados, cada uno de nosotros, la humanidad entera, Dios va a ser el acusador, el jurado y el juez al mismo tiempo, y se van a presentar en este juicio todas las evidencias. Las evidencias van a tener que ver prácticamente con tres cosas. La revelación general de Dios, es decir, la misma creación que da testimonio al hombre de que Dios existe, la naturaleza, el mundo y todo lo creado, que es una evidencia fuertísima de que Dios es real y que Dios existe. En segundo lugar, la otra evidencia fuerte que vamos a tener va a ser justamente también la revelación particular o la revelación específica de Dios, que es la palabra. Y en tercer lugar, otra de las evidencias fuertes en este caso va a ser nuestra propia conciencia. Y no hay forma de eludir y no hay forma de escapar de estas evidencias, porque si no tuviste la revelación escrita de Dios, tienes la revelación general de Dios a través de la creación, y si no tienes ninguna de estas, dentro de ti tienes la conciencia que Dios ha puesto y que te dice qué es correcto y qué es incorrecto, qué es bueno y qué es malo. Así que no solamente es una, son tres evidencias bastante fuertes: la creación, la ley escrita de Dios y la conciencia. Y todas estas evidencias Pablo las va a presentar en este juicio ante esta corte. Pablo, en este juicio y en esta corte, él va a ser el testigo que va a observar cómo el juicio se va desarrollando. Pablo va a ser el testigo que va a ver cada uno de los personajes dentro de esta corte, y él va a ir narrando a través de estos versículos lo que va sucediendo.
Y finalmente, dentro de este juicio y en esta corte, encontramos el veredicto o la sentencia final. ¿Cuál sería? Bueno, sencillamente el hombre y en general toda la raza humana es declarada culpable y está bajo condenación. Y está bajo la ira de Dios que nosotros estudiamos, esta ira que de una manera santa excita la mente de Dios, que va haciendo que su furor aumente y que se va acumulando con cada uno de los pecados, decía ahí en el capítulo 1, cada impiedad y cada injusticia que el hombre comete, toda esta ira se va acumulando y el hombre es culpable. Y el veredicto es irrevocable. No hay forma de cambiar este veredicto o la sentencia. El mismo Pablo lo expresa cuando dice, somos inexcusables delante de Dios. Las evidencias pesan y pesan en gran manera. A diferencia de estos juicios o de juicios humanos y terrenales, después de este juicio ya no hay una instancia superior. Es decir, ya no hay a nadie a quien acudir después de esta instancia. No hay una corte de apelación, es decir, el hombre no puede ir con nadie más para que el caso sea revisado nuevamente y sea evaluado. Y no existe ninguna figura de amparo. Es decir, no hay forma en la que puedas protegerte de esta sentencia y de este veredicto dictado por Dios. Vamos entonces a leer los versículos que nos corresponden para el día de hoy y vamos a ir también analizándolos mientras vamos avanzando. Romanos entonces capítulo 3, a partir del versículo 9, dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí la lectura. Y me gustaría que fuéramos analizando la conclusión de este juicio, la parte final de todo lo que se va desarrollando en esta corte. Comenzando ahí entonces en el versículo 9, Pablo hace dos preguntas más. Tú recuerdas el contexto de lo que veníamos estudiando la semana pasada, y es un discurso imaginario que tiene el apóstol Pablo, en donde él va a formular preguntas y al mismo tiempo no solamente él formula las preguntas, sino que también las va respondiendo. ¿De dónde salen todas estas preguntas? Bueno, podríamos decir por lo menos tres posibles orígenes. Uno podría ser que Pablo suponiera o de alguna manera él estuviera tratando de adelantarse y pensar como estos judíos estuvieran pensando, ¿sí? Que de alguna manera él trata de adivinar qué es lo que hay en la mente de ellos y entonces formula estas preguntas. Una tercera opción es que él como judío, muchas de estas preguntas son las preguntas que él mismo en algún momento se planteó. Quizás él en algún momento de su vida también se cuestionó qué ventaja tiene ser judío, de qué sirve la circuncisión, de qué me vale todo esto. Y la otra opción es que muchas de estas preguntas
Pablo ya las había escuchado y habían sido acusaciones que otros hombres habían hecho de él y que él las conocía y que las había escuchado de primera instancia. Si tú recuerdas ahí en el versículo 8 que leíamos al final de la semana pasada, él dice algunas preguntas y menciona algunas acusaciones que otros estaban haciendo acerca de él. ¿Lo recuerdas? Entonces probablemente todas estas preguntas son estas acusaciones. No está adivinando ni está suponiendo, sino que él escuchó de primera mano todas estas acusaciones y entonces él en este discurso lo que hace es pregunta y él mismo responde, pregunta y él mismo responde. Y entonces acá en el versículo 9 va a terminar este recurso literario o esta herramienta que tiene, este método de discurso, y termina con estas dos preguntas. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y cuando Pablo dice, o cuando él se refiere a estos dos grupos de personas, nosotros y ellos, muy probablemente cuando él se refiere a nosotros, se refiere a quién, porque él se está incluyendo al grupo de los judíos precisamente, y cuando él dice si somos mejores que ellos, una de dos, o se está refiriendo a los que no son judíos, es decir, a los gentiles, o a este grupo de personas que se mencionan en el versículo 8, que estaban hablando de él, y que estaban levantando falsas acusaciones, ¿no? Que pues somos nosotros mejores que ellos, y él mismo entonces va a responder la pregunta diciendo ¿cómo? En ninguna manera. No tenemos nada en nosotros mismos que podamos considerar que somos mejores que ellos. No somos mejores que los gentiles, no somos mejores que estas personas que han avanzado con acusaciones en mi contra, no somos mejores que ninguno de ellos. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y si te das cuenta, es prácticamente de lo que se han tratado los últimos versículos, desde el capítulo 1, versículo 18 hasta ahora, de lo que se ha tratado es prácticamente de esto, de acusar tanto a judíos y a gentiles, que dice que todos están, ¿qué? Bajo pecado, ¿sí? El mundo en estos entonces, en este tiempo de Pablo, no había realmente mucha división en cuanto a nacionalidades e idiomas. Prácticamente el mundo estaba dividido en judíos y en gentiles. Y eso englobaba a toda la humanidad. Entonces ya hemos acusado tanto a judíos y a gentiles que todos, sin excepción alguna, todos están bajo pecado. Es decir, en este juicio y en esta corte, todos y cada uno de nosotros somos los acusados. La idea acá en el versículo 9 es una idea gráfica, porque si te das cuenta, Pablo no dice que todos estamos en pecado o cometiendo pecado o en una vida pecaminosa. Él utiliza una expresión muy gráfica que dice todos están bajo pecado. Y lo que Pablo quiere transmitir es justamente esto, la severidad y el peso tan grande y tan enorme. Y es un peso tan grande y tan enorme, y nosotros estamos debajo de ese peso, que literalmente ninguno de nosotros podemos escapar. No hay forma humana, no tenemos la fuerza, no tenemos los recursos, no tenemos los medios. La carga y la pena por el pecado es tan grande que nos aplasta, y literalmente nosotros estamos bajo este pecado. Y ahí en el versículo 10, no podemos escapar de este peso. Pablo dice, como está escrito. ¿Ves? Entonces, en este juicio y en esta imagen, de lo que se trata y lo que está narrando Pablo, no es su perspectiva como testigo en esta corte, como testigo en este juicio. Él no está narrando las cosas que él ve o las cosas que él percibe. Pablo no está narrando su perspectiva de las situaciones. No sé si tú has visto, sobre todo en Estados Unidos, cuando ves las noticias, no se permite grabaciones, no se permiten videos, pero en los juicios hay testigos. ¿Y los testigos qué hacen? Hacen un dibujo, y en el dibujo ellos ponen ¿qué? Lo que ellos perciben o lo que ellos ven que está sucediendo dentro del juicio. Pero es muy diferente a lo que sucede acá. Esto, lo que estamos leyendo acá, no es la percepción de Pablo, no es como él está viendo las cosas desde su ángulo. Dice el versículo 10, como está escrito. No es la percepción de Pablo, no es su punto de vista.
Podríamos decirlo de esta manera y siguiendo con esta ilustración del juicio y de esta corte. Lo que Pablo está haciendo, él está abriendo la carpeta de investigación y literalmente está leyendo los cargos y todo lo que se ha escrito en esta carpeta de investigación. Ahora, cuando Pablo habla de este juicio y de la culpabilidad del hombre, es interesante porque, ¿sabes? No es un caso nuevo, no es un caso reciente, no es algo que acaba de suceder o no es algo contemporáneo y entonces vienen todas estas acusaciones y viene este juicio y la imagen de la corte. De hecho, este caso no es nada nuevo, es un caso antiguo, es un caso que tiene miles de años que sucedió. Es un caso que inicia con la historia de Adán y Eva y por eso muchas de las evidencias que Pablo va a mencionar, lo leímos acá en estos versículos, son evidencias que están en la carpeta de investigación hace muchos años atrás, escritas por el salmista en el libro de los Salmos. Algunos de los pasajes que se mencionan acá son textos tomados de los profetas, de Isaías, por ejemplo. Así que no es un caso nuevo, es un caso antiguo y que ya ha llevado un largo proceso en la historia. A partir de este versículo 10, si te diste cuenta en la lectura, hay 10 expresiones negativas. La mayoría de estas expresiones negativas son un no rotundo, pero hay algunas otras expresiones negativas que no son necesariamente un no. Mira, por ejemplo, ahí en el versículo 10 que estamos leyendo, ahí encontramos ¿cuántas expresiones negativas? Encontramos 2. Como está escrito, no hay justo, esa es la primera, ni aun uno. Esa es una segunda expresión negativa. Después en el versículo 11 vamos a encontrar otra, dice al principio del versículo 11, no hay quien entienda, y después la cuarta expresión dice, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, también vamos a encontrar ahí estas expresiones negativas, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, y después ¿qué dice? No hay quien haga lo bueno, y después nuevamente la sexta expresión, no hay, y después hay una más, ni siquiera uno. En este versículo hay 3 expresiones negativas. Después en el versículo 17, nos saltamos hasta el versículo 17, comienza diciendo, y no conocieron camino de paz, y en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y todas estas expresiones negativas van justamente hablando de la condición de culpabilidad y de la condición de pecaminosidad del hombre. Mayormente de este versículo o de estos versículos hay un punto dentro de la iglesia reformada y dentro de esta rama calvinista que muy probablemente la has escuchado y se conoce como la total depravación del hombre. ¿Has escuchado ese concepto? Total depravación del hombre. Bueno, viene de otros pasajes, pero este es uno de los pasajes que de una manera más clara van a desarrollar este concepto de la total depravación del hombre. ¿Qué significa la total depravación del hombre? Bueno, no solo significa, escucha bien, la vida de una persona, porque quizás tú escuchas esto o escuchas el concepto o el término depravado y lo relacionas con la total depravación del hombre y a lo mejor pasa por tu mente una persona que vive una vida entregada a la inmoralidad, probablemente a trastornos y desviaciones sexuales, que es lo que trata el capítulo 1 cuando habla de que las mujeres dejaron el uso natural del cuerpo y los hombres se encendieron en sus lascivias hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos. Ahora, esto es parte de la total depravación del hombre, pero cuando hablamos de la total depravación del hombre no significa esto, no significa, aunque incluye, pero no está limitado a una vida inmoral entregada a los placeres sexuales. La total depravación del hombre tiene que ver, podríamos resumirlo con 2 cosas. Que desde la entrada del pecado a la humanidad a través de Adán y Eva, a partir de ese momento que entra el pecado,
hasta nuestros días y hasta la existencia del último ser humano que nazca sobre la tierra, toda la humanidad por completo va a estar espiritualmente depravada, total depravación. Entonces no tiene que ver con cualidad o la gravedad de pecados, sino total depravación en un primer sentido tiene que ver con esto, que todo ser humano, desde Adán y Eva hasta el último ser que nazca, está espiritualmente depravado. Por eso es total depravación, porque incluye a toda la humanidad. Y quizás un segundo alcance de esta total depravación del hombre tiene que ver con ¿qué? Con que el pecado no solamente ha entrado y ha afectado al grueso de toda la humanidad, a toda la población del mundo, sino total depravación del hombre tiene que ver con que una vez que el pecado ha entrado, va a permear y va a afectar absolutamente todas y cada una de las áreas de la vida del ser humano. Entonces, total depravación no por gravedad de pecados o por el tipo de pecados, sino por el alcance, por la extensión y podríamos decir por la profundidad de la afectación que tiene este pecado. Es decir, por extensión es todo hombre y por profundidad podríamos decirlo de esta manera, total depravación del hombre es que el pecado ha afectado todos los miembros de nuestro cuerpo, que el pecado permea y afecta cada centímetro, cada molécula, cada átomo de nuestro cuerpo, cada neutrón, cada protón, hasta los elementos más diminutos de nuestro cuerpo van a verse afectados por el pecado. Por eso es total depravación. Esto significa que la mente del hombre está totalmente corrompida. Esto significa que el corazón del hombre está totalmente corrompido. Y esto significa que la voluntad del hombre está totalmente corrompida. El pecado ha hecho graves estragos en todo esto. ¿Ves? Cuando Dios creó al hombre, lo creó, y esto lo conocemos todos, con un intelecto para conocer a Dios, con un corazón o con emociones para amar a Dios y con una voluntad para obedecer a Dios. Entonces, una mente corrompida es aquella que ya no va a servir para conocer a Dios. El pecado ha afectado tanto la mente que el hombre va a estar incapacitado e imposibilitado de conocer a Dios. Su corazón y sus emociones van a estar tan corrompidos y tan afectados por el pecado y por la depravación del hombre que su corazón no va a tender hacia el amor y hacia la pasión por Dios. Y la voluntad lo mismo, la voluntad del hombre no va a estar orientada a la obediencia a Dios, sino todo lo contrario. Hay algunas otras ramas que entienden esto y quizás algunos de nosotros lo hemos llegado a pensar así, que la total depravación del hombre afecta el intelecto y las emociones, es decir, no podemos conocer a Dios ni podemos amar por naturaleza a Dios, pero algunos piensan que la voluntad no es afectada o no es tan afectada. ¿Qué significa esto? Que aunque mi mente está corrompida y mi corazón está corrompido, sí puedo llegar a tomar buenas decisiones, porque mi voluntad de alguna manera no ha sido afectada de tal manera. Pero lo vamos a ver a lo largo de los siguientes versículos, y a través de estos versículos creo que nuestra conclusión y nuestro entendimiento tendría que ser que no solamente el intelecto y las emociones, sino que nuestra voluntad está totalmente corrompida, que no hay forma humana posible en la que nosotros podamos tomar una buena decisión. Y ojo, estoy hablando en una buena decisión en el contexto espiritual, en el contexto de Dios, porque quizás tú tomas la decisión de algún negocio y aparentemente, o en términos humanos o terrenales, es una buena decisión, pero no necesariamente eso implica que sea una buena decisión bajo la perspectiva de Dios, ¿no? Te va a quedar más claro cuando veamos los siguientes versículos, pero yo creo que
no solo el intelecto, no solamente el corazón, también la voluntad del hombre está totalmente depravada y no podemos tomar nosotros buenas decisiones bajo ninguna circunstancia. Ahora, lo vamos a ver más adelante y yo sé que a más de uno confundo con las cosas que digo, pero si nuestra voluntad también está afectada y está corrompida, nosotros por nuestra voluntad podemos decidir acercarnos a Dios, arrepentirnos y poner nuestra fe en Él. Si nuestra voluntad está corrompida, ¿podemos hacerlo o no? No, porque nuestra voluntad está corrompida. Ya sé lo que van a pensar muchos. Bueno, y entonces, ¿cómo es el tema de la salvación? ¿No? Dios tiene que intervenir, ¿sí? Y cuando Dios interviene, nos habilita para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos creer, ¿sí? Para que nosotros tomemos una decisión. Pero sin la intervención previa de Dios, nosotros no podríamos hacer nada. El ejemplo quizás más claro es Lázaro, ¿no? ¿Lázaro pudo caminar y salir de la tumba? ¿Por sí solo? No. Cuando Dios interviene, entonces Lázaro obedece y Dios lo habilita y Dios lo regenera y Dios lo capacita para que caminando salga, ¿sí? No se preocupen, si tienen preguntas me las hacen después y vamos a llegar un poquito a ese tema. Pero es así, quisiera ser más claro, sin Dios el hombre está totalmente incapacitado e imposibilitado para creer en Él, para arrepentirse, para tomar ninguna decisión espiritualmente buena. Cuando Dios lo habilita, ahí es otro tema y el hombre puede tomar decisiones y arrepentirse y creer en el mensaje del Evangelio, pero sin Dios estaríamos perdidos. ¿Se acuerdan cuando comenzamos la carta, no? Y Pablo, y hablamos de 3 conceptos, Pablo decía que es siervo de Dios, apartado para el Evangelio, y habíamos hablado de que todo esto lo hizo Dios, ¿no? Dios fue el que apartó a Pablo para el Evangelio. Todos esos 3 actos del capítulo 1, versículo 1, no fueron decisiones de Pablo, sino que fueron lo que Dios decidió para la vida de Pablo. Después Pablo obró en fe y en obediencia, pero la iniciativa fue de Dios siempre, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero intelecto, emociones y voluntad del hombre están corrompidas. Y eso es lo que muchos le llaman total depravación. Dice entonces acá el versículo 10 que no hay justo. Si tú recuerdas la definición, como está escrito, no hay justo. La definición de justo, ¿cuál era? ¿Es alguien que vive según la ley o es alguien que vive según los estándares de Dios? Es decir, y lo hicimos con este ejemplo, ¿no? Un hombre justo es aquel hombre que lo pones de un lado de la balanza y que del otro lado de la balanza, ¿qué pones? La palabra de Dios, y es perfectamente equivalente. Lo que encuentras en la vida de este hombre es exactamente lo que encuentras en la palabra de Dios, y lo que encuentras en la palabra de Dios es exactamente lo que encuentras en la vida de este hombre. Y entonces Pablo dice que no hay, ¿sí? No es que se nos acabaron los justos o que no le vengo manejando ahorita los justos, después el proveedor va a mandar a algunos justos. No es esta idea. Cuando Pablo dice no hay justo y después dice ni siquiera uno, ¿qué significa? Que no ha existido, ni existe y ni existirá jamás nadie que, si lo pones en la balanza y pones del otro lado el peso de la palabra de Dios y el estándar de Dios, tenga una vida que refleje el carácter moral y lo que Dios dice en su palabra. Simplemente es lo que dice el versículo. No ha existido, ni existe, ni existirá. Jamás habrá alguien que pueda decir que ha cumplido al pie de la letra durante toda su vida, desde el momento de su nacimiento, todo lo que dice la palabra de Dios. Mientras leí este pasaje me acordé de una historia en Génesis capítulo 18, ¿te acuerdas? Cuando Dios está por destruir las ciudades, bueno, realmente en un inicio Él se dispone a destruir la ciudad de Sodoma, ¿sí? Y entra en una conversación con Abraham
Y Abraham lo que trata de hacer es ¿qué? Es evitar el juicio de Dios sobre esta ciudad de Sodoma. Entonces Abraham va a interceder por Sodoma y se acerca a Dios y le pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? Y comienza entonces acá la negociación, ¿no? Y Abraham le dice, oye, ¿y si hubiera 50 justos? Un Dios que es justo, que es justamente también la ilustración que está planteando acá Pablo, un juez dentro de una corte y un juicio. Abraham dice, un Dios que es justo, destruiría la ciudad si hubiera 50 justos. Y Dios que le dice, no, si hubiera 50 justos, no la destruiría. Y yo creo que Abraham le baja agua del tinaco y dice, bueno, pero faltan 5. Supongamos que hay 45, ¿la destruirías? Y Dios dice, no, no la destruiría. Y Abraham se mete en tremendo problema y dice, bueno, supongamos que hay 40. ¿Por 40 justos destruirías? No, por 40 no. Bueno, y si solamente hubiera 30 o 20 y llega hasta 10, y él solito se echa la soga al cuello porque Abraham dice, bueno, una última cosa te diré. Si hubiera 10 justos, ¿la destruirías? Y Dios le dice, no, no la destruiría. Pero como Abraham ya había dicho, una última cosa te diré, ya no puedo seguir negociando. ¿Qué es lo que hace Dios? Destruye Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque como está escrito, no hay justo ni a uno, no existe. Y Dios no solamente va a destruir Sodoma, sino va a destruir también Gomorra, como dicen, o sea, ni en Sodoma, ni en Gomorra, ni donde le busques, vas a encontrar a alguien justo. Vamos a llegar ahí, pero ¿qué dice más adelantito de lo que leímos hoy? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que va a hacer Pablo, y mire, estos versículos que siguen son sumamente descriptivos y son sumamente gráficos. Y lo que va a hacer Pablo a partir del versículo 11, literalmente es como si en este juicio, te voy a dar una imagen que quizás no te va a sonar mucho, pero como si en este juicio se hiciera una autopsia del acusado, ¿sí? Como si literalmente partieras el cuerpo de aquel que está siendo acusado para ver las evidencias y para ver las razones de por qué este acusado es condenado y es sentenciado y por qué es digno de muerte. Estos siguientes versículos, entonces, Pablo va a hacer una reveladora autopsia cuyo objetivo va a ser ¿qué? Pues justamente confirmar por qué el hombre es culpable de muerte. Y tú vas a ir viendo la progresión. Mira, la mayoría de la Biblia, no todo, pero la mayoría de la Biblia está escrita de una manera deductiva. Lo que significa es que regularmente tú vas a ver la primera porción, para los alumnos de exposición bíblica esto les va a ayudar, vas a ver la primera frase o la primera idea de un párrafo y lo que va a hacer después en los siguientes versículos va a ser desarrollar esa idea. Eso es que está escrita en su mayoría de una manera deductiva, ¿sí? No de una manera en la que tú primero ves el desarrollo y después el escritor te dice, bueno, todo esto es esto, ¿no? De manera conclusión, sino deductiva. Entonces, lo que sigue a continuación a partir del versículo 11, Dios ya estableció que todo hombre es culpable, que no hay justo ni aun uno solo. Entonces, Dios en este juicio, en esta corte, va a abrir al ser humano y te repito, va a ser una reveladora autopsia cuyo objetivo va a ser demostrar con hechos por qué el hombre es digno de muerte. Versículo 11 dice, tiene dos pensamientos ahí. El primero es no hay quien entienda y el segundo es no hay quien busque a Dios. Va a comenzar esta autopsia ¿por dónde? Por la mente. Lo primero que va a hacer Dios para confirmar por qué el hombre es culpable y por qué es digno de muerte, va a ser un corte, podríamos decirlo así, en el cerebro, va a ser un corte en la mente del hombre. Y dice, no hay quien entienda, ¿sí? Probablemente tú podrías llegar a decir, no, pues yo sí, yo leo y yo entiendo, pues tampoco es que estoy tan tronco, ¿no? Sí, algunas cosas sí las cacho.
pero tiene que ver más que un simple entendimiento de una lectura. La condición del ser humano es que el ser humano no entiende, por eso dice, no hay nadie quien entienda verdaderamente su condición delante de Dios, ¿sí? No hay quien entienda realmente y a profundidad su condición delante de Dios. Y por eso la mayor lucha, cuando tú le quieres compartir el evangelio a un no creyente, su mayor lucha, ¿cuál es? Es entender o asumirse como un ¿qué? Como un pecador. O sea, sí he hecho mis cosas, ¿no? Pero digo, no soy como los políticos, no he matado a nadie, no he robado a nadie. Hace poquito estaba en consejería con una pareja en donde él pues prácticamente decidió divorciarse. Y yo le dije, es que todo esto es consecuencia de tu lejanía de Dios. Vives una vida totalmente aislada e independiente a Dios y por eso tus decisiones. Me dice, no, yo estoy cerca de Dios. Y me dice que va a la iglesia y que no sé qué tantas cosas hace, como si ir a la iglesia fuera sinónimo de tener una comunión o de tener una cercanía con Dios, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta de lo que dice Pablo, no hay quien entienda. La gente piensa que no está tan mal delante de Dios, que sí hago mis cosas, pero la realidad es que, mira, pongámoslo en este sentido, tú pregúntale a cualquier persona que cruza por acá, enfrente, y dile, ¿tú entiendes que Dios es un Dios de ira y que Dios está acumulando ira y que se va y que es tan justo que un día se va a regocijar castigándote por tu pecado? ¿Y tú crees que las personas van a entender eso? Ni siquiera entienden que Dios es un Dios de ira, ¿sí? Lo que entiende el hombre es que Dios es un Dios de amor y que es tan amoroso que un día pues todos vamos a ir para el cielo, ¿no? Entonces no hay quien entienda realmente su condición y su culpa delante de Dios. Es más, te aseguro que algunos de nosotros seguimos sin entender nuestra verdadera condición delante de Dios. ¿Cómo se podría evidenciar esto? Bueno, a lo mejor yo no digo que soy tan bueno que me merezco la salvación, ¿sí? Quizá yo no voy a tener expresiones de este tipo, pero mira, si yo entendiera realmente y a profundidad cuál es mi condición delante de Dios, aunque ya soy salvo, pero si yo entendiera de todo lo que me salvó y si yo entendiera de todo lo que me libró, ¿cómo sería mi vida, honestamente? ¿Cómo creen? Digo, muchos de nosotros, si entendiéramos realmente nuestra condición, tendríamos que llegar incluso a un punto de decir, yo dejo todo, dejo mi trabajo, nada en esta vida tiene sentido, por lo que Él hizo y por lo que yo era y por el peso del pecado que Él me libró, lo único que puedo hacer es que vivir el resto de mi vida para servirle a Él, punto, ¿no? Pero como no entendemos a profundidad nuestra condición delante de Dios, vivimos nuestras vidas con nuestros propios propósitos, con nuestras propias metas, como si está bien, Dios me salvó, pero la verdad es que casi me la debía por todo lo que he sufrido en la vida, o me salvó, pero tampoco es que me salvó de mucho, porque no era yo un criminal, ¿no? No hay quien entienda, no entendemos quién es Dios, no entendemos su justicia, no entendemos la severidad de su juicio, no entendemos nuestra culpa, no entendemos nuestra condena, no entendemos la ira de Dios. Muchos no entienden que la única forma de salvarse es a través de ¿quién? De Jesucristo, ¿sí? Y por eso tantas y tantas religiones. Entonces, aunque la gente te diga, no, es que yo sí entiendo, la vida del hombre revela que no hay quien entienda, ¿sí? No hay quien entienda la perfecta santidad y justicia de Dios. No entendemos nuestra propia pecaminosidad. Y mira qué interesante, porque no importa bueno, creo que entre nosotros no tenemos a ningún indigente. No importa si eres un indigente, no importa si tienes doctorados y maestrías, lo que dice Pablo es no hay. O sea, no es un tema de tu capacidad intelectual, sino es un tema de nuestra corrupción espiritual.
Estamos tan cegados espiritualmente que aunque fueras la persona más inteligente de este mundo, no entenderías. Ya está la evidencia. Dios abre el cerebro y la mente del acusado, de la humanidad, de cada uno de nosotros, y muestra con pruebas contundentes que la mente está mal, está corrompida, no hay quien entienda. Después, ¿qué es lo que se abre en esta autopsia tan reveladora? ¿Qué sería? No hay quien busque a Dios. ¿Qué es lo que va a abrir ahí? La voluntad. ¿Y cuál es el centro de la voluntad? El corazón. Ya abrió la mente, y abriendo la mente está clara la evidencia de que no entiende el hombre. Va a abrir el corazón ahora, y ¿qué va a descubrir? Que no hay quien busque a Dios. Aunque igual podríamos pensar que, quizás tú podrías llegar a pensar que buscaste a Dios. No, la realidad es que Dios te buscó, ¿sí? Y cuando veniste a la iglesia, no fue porque tú quisiste venir o porque atravesaste una situación difícil y en medio de la situación difícil dijiste, me está yendo de la patada, pues voy a ir a ver si Dios me echa la mano. Y decidiste venir a la iglesia. No, fue Dios que movió todas esas circunstancias en tu vida para que tú vinieras a la iglesia. Siempre a lo largo de toda la Biblia, Dios es el que ha tenido la iniciativa. Cuando Adán pecó, Dios fue el que preguntó, ¿en dónde estás? Cuando Caín mató a su hermano, Dios fue el que se acercó y le preguntó, ¿en dónde está tu hermano? En el diluvio, Dios fue el que descendió y le dio las instrucciones a Noé. A lo largo de toda la historia, Dios siempre ha tenido la iniciativa. Entonces, aun cuando yo pensaría que tuve algún deseo de acercarme a Dios, la realidad es que Dios está detrás de eso. Y Dios es el que me movió para que yo me acercara. Pero la realidad es que no hay quien busque a Dios. Pasamos entonces aquí a la voluntad. Y cuando nosotros hablamos del corazón, estamos hablando, el corazón no solamente es el centro de la voluntad, y eso te va a ayudar a entenderlo más, porque a lo mejor dices, no, es que yo conozco gente que es sincera y busca a Dios, ¿no? El corazón tiene que ver con el amor y con la pasión. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Se abre el corazón y se descubre que el hombre no busca a Dios, pero que el hombre tampoco por naturaleza ama con todo su corazón a Dios, aunque tú me digas que sí, pero vas a descubrir como yo, muchas veces que lo que más amo es a mí mismo y mi propia satisfacción y mi propia comodidad. El corazón también tiene que ver con la pasión, ¿sí? Entonces, Dios no es la pasión del ser humano. Dios abre el corazón, no lo busca, no es lo que más el hombre ama, no es su principal pasión. Así que hasta ahora se abre la mente, se abre el corazón y no encontramos otra cosa que culpabilidad y evidencias de por qué el hombre merece ser castigado. Versículo 12. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Si tuviéramos que ponerlo en este contexto de la autopsia, Dios va a examinar los propósitos de la vida del hombre. Y yo te lo he dicho, el propósito de la vida del hombre es conocer a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios. Pero acá dice Pablo, todos se desviaron, es decir, se cambiaron de camino, literalmente se inclinaron en una dirección distinta a la que Dios les había puesto. Y cuando dice a una, significa como un coro que lo hacen todos parejo y de una misma forma. Es esto, ¿no? Toda la humanidad se inclinó al mismo tiempo, o se fue o se desvió en una dirección distinta a la que el hombre tenía, a la que Dios tenía para el hombre, perdón. Dice, a una se hicieron inútiles, es decir, dejaron de ser útiles, dejaron de cumplir el propósito por el cual Dios los había creado. La mente da la evidencia de la culpabilidad, el corazón da evidencia de la culpabilidad, los propósitos del hombre dan evidencia de la culpabilidad. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es muy enfático Pablo, o sea, no es que no hay ni siquiera uno
que pueda hacerlo. No hay nadie que haga lo bueno. Y sigue la autopsia, versículo 13. ¿Qué es lo que va a abrir Dios para demostrar la culpabilidad del hombre? ¿Qué dice al principio? Sepulcro abierto es su garganta. Abrió la mente, abrió el corazón, abrió los propósitos del hombre. Todo está mal, todo está corrompido y ahora va a abrir la garganta. Y dice sepulcro abierto es su garganta. Seguramente tú lo sabes, pero si los sepulcros no se cerraran, si tú fueras allá al panteón y todos los sepulcros estuvieran abiertos, ¿cómo sería eso? No podrías acercarte, literalmente. O sea, no sé si has olido algún muerto en alguna ocasión, pero seguramente has olido un perro. ¿A qué distancia huele mal un perro muerto? Metros, no sé si hasta kilómetros, ¿no? Entonces un sepulcro no es algo que se deje así, no es algo que se deje abierto. Sepulcro abierto es su garganta. Y fíjate qué interesante, porque observa cómo es la progresión. Pablo comienza hablando y hace una autopsia ¿en qué? Primero, en la mente, ¿sí? Y de la mente baja ¿a dónde? Al corazón. ¿Y del corazón qué va a suceder? Va a ir saliendo. Pero tú vas a observar el orden tan preciso y progresivo. Comienza hablando con la garganta. Después, ¿qué dice? Con su lengua engañan. Es decir, pasa de la garganta ¿a dónde? A la lengua, ¿sí? Es decir, aquello que comenzó en la mente del hombre y que bajó a su corazón, va a empezar a subir primero por su garganta, después va a llegar hasta su lengua. Dice, con su lengua engañan. Esto es una cita. Yo te decía que las evidencias no son de un caso actual, sino de casos ya de muchos años atrás. Con su lengua engañan es una cita y es una referencia al Salmo capítulo 5, versículo 9. Y esta palabra o esta idea de que con su lengua engañan es una idea también muy interesante. Esta palabra de engaño es una palabra que se utilizaba mucho en la cacería, mayormente en la pesca. Y la palabra engaño tiene que ver con el qué, con el anzuelo, ¿sí? Ahora, si por ahí tenemos a Edgar que le gusta la pesca y a lo mejor a algún otro le gusta, ¿qué haces cuando pescas? ¿Avientas el anzuelo ahí nomás? Y que el pescado vea, mira qué bonito anzuelo, me lo voy a echar, ¿no? ¿Qué haces? Pones una carnada, ¿para qué? Para engañar al pez y que el pez caiga, ¿sí? Entonces mira, cuando Pablo dice acá que con su lengua engañan, es justamente eso, poner un anzuelo como aquel que pesca, como alguien que quiere atraer a su presa. Ahora, en este sentido, en el sentido de la pesca, es un anzuelo, es una carnada, que puede ser algo muy colorido, un pececito de plástico, un pez real, etcétera, en ese contexto. Pero en nuestro contexto, ¿qué sería? Serían palabras engañosas, o permíteme utilizar este término, palabras camuflajeadas. Claro, porque la idea es engañar, ¿no? La idea no es ser evidente en algo, la idea es engañar o es camuflajear mis palabras para que el otro caiga. ¿Cómo podríamos traducir con su lengua engaña? Es cuando alguien dice, te amo, cuando en el corazón realmente no hay amor. Es cuando alguien llama a otra persona querido, cuando en su corazón realmente no hay un sentimiento y no hay ningún tipo de afecto. Este es ejemplo mío, muy mío, que no se lo pueden aplicar. Cuando le digo al pastor, pastor, pero yo no sé vivir como una oveja. O cuando le digo a Dios, Señor, pero que mi vida no manifiesta una vida de obediencia. Cuando le decimos a alguien, clásica, mira, te lo digo, pero no para que te ofendas. ¿Qué es eso?
son palabras camuflajeadas, pero que mayormente tienen la intención de ¿qué? De ofender. Te lo digo con amor, no te vayas a ofender, anzuelo. Con su lengua engañan. No te quiero ofender, pero te ofendo. Cuando decimos ciertas cosas para manipular, para conseguir algo, y utilizamos nuestras palabras solamente como un anzuelo para cazar a nuestra presa. Y después, ¿qué sucede? De la mente va al corazón, del corazón va a la garganta, de la garganta va a la lengua, y de la lengua, ¿a dónde va? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ahora, este animalito, supongo que el 95% de ustedes estudió el pasaje que ya sabíamos que íbamos a leer, y todos saben lo que es este animalito, ¿no? ¿Sí? Levanten la mano. Muy bien, todos saben eso. El áspid, el áspid sería lo correcto, ¿sí? Literalmente es una serpiente, que mayormente está en Europa, pero su origen es egipcio. Yo no sé si estos animalitos son las serpientes de Faraón y de todo este asunto, ¿no? Pero sabes, esta serpiente es una serpiente verde, amarillosa, delgadita, que cuando tú la ves, no te das cuenta que es una serpiente, piensas que es una culebra. ¿Cuál es la mayor diferencia entre una serpiente y una culebra? La serpiente es venenosa y la culebra es inofensiva. Entonces, ¿qué hace este bichito? Tiene la apariencia de inocencia, tiene la apariencia de que no es peligroso, pero en los labios, ¿qué tiene? Veneno. Y esta serpiente es una de las serpientes que posee uno de los venenos más poderosos y que más penetra en el sistema nervioso y que así te acaba. Entonces se va haciendo esta autopsia para confirmar la culpabilidad del hombre, y es la idea de un hombre que manda anzuelos con tal de cazar a su presa, y no solamente eso, sino que tiene veneno en sus labios. Y lo que quiere hacer esta persona, literalmente, es que cuando esta serpiente o esta persona muerde, va a inyectar todo su veneno, que va a penetrar lo más rápido que se pueda, se va a esparcir por todo el cuerpo. ¿Y su fin cuál va a ser? Destruir el sistema nervioso y matar a la persona. Y te digo, su mayor peligro, ¿en qué consiste? En que tú la ves y ¿qué piensas? No va a pasar absolutamente nada. ¿Qué es lo que implica para nosotros? Que a veces de las personas que menos lo esperas, son las personas que quizá con el veneno de sus labios van a tratar de destruirte y de matarte. Van a ser personas que van a intentar a toda costa tirarte, destruirte, arruinar tu reputación, destruir tu credibilidad. Yo justo, creo que ayer o antier le decía a alguien de acá de la iglesia, le decía, oye, yo me doy cuenta que en la iglesia tengo mis oponentes, y yo me doy cuenta, no sé si soy yo, no creo que sea yo, no soy tan inteligente, pero creo que de alguna manera Dios le concede a los pastores cierto discernimiento para ver cosas que quizás no todos percibiríamos, ¿no? Y yo me doy cuenta cuando alguien está tirando el anzuelo y está diciendo algo con alguna intención, o me doy cuenta cuando alguien tiene los labios llenos de veneno y que lo que quiere es destruir y afectar la reputación y hacer sentir mal. Y tú digas, no, o sea, en la iglesia, donde uno
pensaría que no hay peligro, pero yo sé que hay gente que muchas veces se opone a lo que hago, a lo que digo, a comentarios, y ahí está el veneno. Entonces, de la mente al corazón, del corazón a la garganta, de la garganta a la lengua y de la lengua a los labios. La intención es arruinar la reputación, destruir la credibilidad. Y mira, probablemente todos tenemos un animalito de estos cerca. ¿Ah? Y también probablemente nosotros somos el animalito de muchos. Leí estos versículos, vienen dos pasajes a mi mente, o dos historias a mi mente. Uno, Génesis capítulo 3, versículo 4, no lo busquen, porque tenemos que terminar. Génesis 3, 4, la primera parte, y te va a venir a la mente enseguida. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ahí está el anzuelo, ahí está el veneno, ahí está la imagen de Satanás a través de un animalito que en esos entonces parecía tan inofensivo que la mujer se acercó, mordió, entró el veneno y mató. Y el otro pasaje que viene a mi mente, Santiago capítulo 3. Te voy a leer solamente los versículos 5 al 8, aunque son más los versículos que hablan acerca de todo este concepto, garganta, boca, labios. Santiago 3, del 5 al 8, dice, así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada, o podríamos decir es dirigida por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede dominar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenada. ¿Llena de qué? De veneno mortal. Como lo diría o lo describiría Pablo aquí en Romanos. Versículo 14, y sigue con esta progresión. Y entonces de sus labios va a pasar a la boca. Su boca, ¿qué dice? Está llena. Es decir, no es que tiene un poco de veneno, no. Está llena, ¿sí? Leidaca de lleno es literalmente cuando le sirves agua a un vaso a tal grado que se desborda. Dice, su boca está desbordando de veneno. Y utiliza dos palabras, ¿no? Su boca está llena de maldición y de amargura. La maldición, claro, porque a veces uno lee estas palabras y dice, no, yo nunca he maldecido, nunca he pronunciado maldición contra nadie. Pero maldición, ¿qué significa? Decir mal, o hablar mal de una persona, ¿sí? No es necesariamente decir una grosería ni nada. Esta idea de maldecir significa hablar mal de alguien o contra alguien, y escucha, motivado por un odio interno. Es decir, hay algo en el corazón, hay algo que surgió en algún momento que me hace tener odio, y que mi odio se ve manifiesto en las palabras. No solamente lleno de maldición, sino lleno también de amargura. Y fíjate, la amargura, por definición, es la hostilidad abierta en contra de alguien, y generalmente esta amargura no es producida por la persona que me ha hecho un daño, sino que esta amargura es producto de ¿qué o de quién?
adivinen, de mí mismo, ¿sí? Entonces yo no tengo amargura por lo que la persona me hizo. Yo tengo amargura porque es lo que yo dejé que creciera en mi corazón. Es cuando, y esto también me ha pasado N cantidad de veces, ¿sí? Con otra iglesia, no con esta, con la Misionera Bíblica Iglesia. Generalmente uno como pastor generalmente no se entera de las cosas. Hasta que viene alguien y dice, oye, es que fulanito pues anda como que, pues tiene algo contra ti, ¿no? Un amigo mío decía, está atorado contigo. Y siempre mi pregunta es, bueno, ¿por qué no viene? Y me lo dice. No, bueno, listo, voy yo, lo hablo, ¿no? Y hago una cita, nos vemos, me gustaría hablar. Y bueno, pues ya en esa situación, pues tiene que sacar las cosas, ¿no? Clásica de la misionera iglesia bíblica. En la conversación resulta que lo que se tenía que hablar no era muchas veces ni lo único ni lo principal. En la conversación, ¿sabes qué sale siempre? Bueno, y es que esa no fue la única vez, porque pues también me acuerdo creo que fue hace como 2 años en la pandemia, que dijiste esto y que tuviste esta actitud. Y antes de eso yo ya también lo venía notando, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, ¿qué es la amargura? Es lo que yo mismo permití que creciera en mí. Y luego lo chistoso, ¿sabes qué me han dicho de la Bíblica Iglesia Misionera? A veces me dicen, o sea, no te lo digo porque me afecte, ¿no? Y yo digo, pero si me lo estás diciendo es porque te afecta, ¿no? O sea, si no te afectara ni me lo dirías, ¿no? Pero está ahí el anzuelo, ¿no? La verdad es que yo ya lo arreglé, lo solucioné con Dios, no me afecta. No, si me lo estás diciendo es porque, entonces, ¿qué hago? Y algunos de ustedes los estoy previniendo, para que en alguna conversación ya sepan qué hacer y qué no hacer y cómo conducirse, ¿no? En muchas conversaciones yo le digo, mira, hablemos, dime ahorita todo lo que tienes, sácalo, ¿sí? Y a veces me sacan su lista de ahí como la del supermercado, ¿no? Es que me acuerdo que por ahí del 1650, y ahí empieza el asunto, ¿no? Hebreos 12:15, no lo busques, dice, fíjate cómo empieza Hebreos 12:15, dice, mirad bien, es decir, tienes que estar atento, presta atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, ¿qué dice? Muchos sean contaminados. Pero comienza el versículo diciendo, mirad bien. Es decir, ¿quién tiene que fijarse si hay raíz de amargura o no? Yo mismo, porque yo mismo soy el que la permito, ¿sí? No quiero tocar más el tema porque evidentemente el tema de los versículos no es la lengua, pero ¿cuánto duró la autopsia de la mente? Medio versículo. ¿Cuánto duró la autopsia del corazón? Medio versículo. ¿Cuánto duró la autopsia de los propósitos y la utilidad del hombre? Se volvieron inútiles. Medio versículo. Ahora, ¿cuánto duró la autopsia de la lengua y la boca? 2 versículos o 3. Entonces, evidentemente, Pablo quería hacer un énfasis en este tema. Claro, o sea, pensamos que uno es culpable, o que el culpable es el que se entregó a una vida inmoral, de depravación sexual, y ese es el que viene al juicio y delante de Dios es declarado culpable por el peso del pecado. Sí, pero ¿quién más? Todo aquel que utiliza su boca así. Y si con estos versículos uno llegara a pensar, oye, yo la verdad es que yo no siento el peso del pecado así como tú lo dices, ¿no? Porque pues hasta ahorita mi vida sexual es por lo menos natural y, o sea, considero a Dios, trato de, bueno, ¿quieres saber qué tan culpable eres? Analiza qué.
tu garganta, tu boca, tus labios, tu lengua, lo que dices, con qué intención lo dices. Y si hoy me dices que eres inocente delante de Dios, ni tendríamos que estar acá, ¿no? Su boca está llena de maldición y amargura. Y mira cómo Pablo es tan estructurado en su pensamiento. ¿Qué dice el versículo 15? Sus pies. ¿Qué parte del cuerpo se va a abrir en esta autopsia? Los pies. ¿Qué hacen estos pies? Los abren y la evidencia, ¿cuál es? Que se apresuran a derramar sangre. No, el tema no es que se va acercando sutilmente para derramar sangre, o que camina o gatea para derramar sangre. ¿Qué es lo que hace esta persona? Corre para derramar sangre. Y mira, aquellas cosas de la culpabilidad del hombre que no eran evidentes, porque nadie ve la mente y nadie ve el corazón, se comienzan a hacer evidentes y se comienzan a hacer palpables. Sí, notan todos la progresión, ¿no? O sea, esta persona literalmente está corriendo para destruir y matar a otros. ¿Dónde comenzó? En la mente, y comenzó en el corazón. Ahí se está manifestando la maldad de los niños, ¿no? También, desde sus pies se apresuran para derramar sangre. Mira lo que anota acá. El pecado no se puede contener sin que afecte otras áreas de nuestra vida, ¿sí? Y entonces podemos ver esta progresión que comenzó con la mente. El hombre que comenzó sin entender las cosas de Dios, ahora corre para matar. La animosidad crece en la mente, en el corazón, en la boca, y nada de esto está desconectado con los pies y con el camino que lleva a este hombre a la destrucción. Versículo 16. Evidentemente una persona que vive de esta forma, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Versículo 16, quebranto y desventura hay en dónde, en sus caminos. Y sigue esta progresión, no son hechos aislados. Cuando acá dice Pablo su camino, está hablando de que esto es el patrón de vida que eligió para sí. Quebranto y desventura en su camino. Claro, obviamente no conocieron camino de paz. Y te voy a dar un detalle cuando se menciona esta misma palabra en los dos versículos, quebranto y desventura, hay en sus caminos, y grábate eso, y después dice, y no conocieron camino de paz. Mira, yo creo que muchas veces has visto un accidente. Unos años de mi vida yo trabajé en una ambulancia, y no sé si llegaste a ver de esos accidentes donde, no sé, pierde los frenos, una pipa cargada de combustible, choca, y entonces a lo largo del camino, ¿qué ves? Ves desastre, ves destrucción, ves pedazos de auto, pedazos de motor, combustible, la pipa incendiada por ahí, pero después una línea de fuego de todo lo que fue, ¿sí? Y es de alguna manera lo que quiere ilustrar Pablo acá. Desventura hay en sus caminos, ¿sí? Es decir, la vida de esta persona, escucha, va a dejar rastros de dolor, de destrucción y de sufrimiento. Bueno fuera que el conductor de la pipa, no fuera bueno, ¿no? Que se matara la persona sola. Pero deja heridos, deja lesionados, deja daños por metros de distancia. ¿Qué implica para nosotros? Que una persona que vive así, que empieza con no entender las cosas de Dios, que empieza por no amar y no ser un apasionado por Dios, y que eso suba a la garganta, la boca, los labios, y que después lo encuentras corriendo para hacer el mal, ¿sí? Va a causar un desastre en sus caminos. Va a acabar generalmente con su familia,
va a acabar si es alguien que está involucrado en el ministerio, va a acabar con el ministerio, va a acabar probablemente con la iglesia, ¿sí? Va a acabar con su matrimonio, va a acabar con sus hijos, va a acabar con su propia vida. Por eso dice, desventura hay, no en su camino, en sus caminos. Lo que toca, lo destruye y lo afecta, ¿sí? Por eso, por favor, no me vengas, ninguno de nosotros vengamos con que es mi pecado y mi pecado no afecta a la iglesia. Nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, afectan a toda la iglesia. Causan destrucción, causan dolor, lastiman, hieren, rompen, dejan heridas imborrables. No es que es mi pecado, yo le voy a rendir cuentas a Dios y no le afecta a nadie. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces toma el bisturí y va a abrir ¿qué? Los ojos. ¿Y qué va a descubrir en esos ojos? Que no hay temor de Dios. Es decir, a la vista, ¿qué es el temor de Dios? Es reverencia a Dios, respeto a Dios, es tomar las cosas de Dios en serio. Entonces se hace esta autopsia, se cortan los ojos y por ningún lado aparece o por ningún lado es visible el respeto a Dios, la reverencia a Dios, el compromiso, el tomar las cosas de Dios en serio. Y hasta ahí, versículo 18, termina la autopsia. Se examinó la mente del hombre, no hay quien entienda a Dios. Se examinó su corazón, no hay quien busque a Dios. Se examinaron los propósitos, todos se desviaron, se hicieron inútiles. Se examinaron los actos, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Se examinó la garganta y lo único que aparece es muerte como un sepulcro abierto. Se examinó la lengua y hay engaño. Se examinaron los labios y hay veneno. Se examinó la boca y está llena de hablar mal con la amargura. Se examinaron los pies y sus pies corren para hacer mal. Se examinó la conducta y es una conducta llena de desventura, llena de violencia, que daña, lastima, hiere y causa destrozos por todos lados. Se examinaron los ojos y se descubrió que no había temor de Dios, que no aparecía el temor de Dios en ningún lado. La autopsia ha terminado. Y lo que encontramos es literalmente devastador. El pecado afectó, y el pecado afectó todo, desde los pies hasta la cabeza. Este pasaje no lo vamos a leer ni nos vamos a detener ahí, pero es una referencia al Salmo 14, versículos 1 al 3, prácticamente literal, y también es una referencia al Salmo 53, versículos 1 al 3, prácticamente literal. Y terminamos con los últimos dos versículos. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, y termina el juicio, y termina esta imagen de la corte con ¿qué? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, termina este juicio, ¿y qué tenemos por decir nosotros? Nada. Las evidencias son demasiado contundentes, las evidencias son demasiado claras, las evidencias son demasiado pesadas. Todas las pruebas, todas las acusaciones son irrefutables, no hay forma alguna en la que podamos escapar, no hay forma en la que nos libremos del peso de la ley. Lo único que queda es cerrar la boca y entender que absolutamente todo el mundo está bajo el juicio de Dios. A menos de que alguien intervenga y nos salve. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, Pablo prácticamente está diciendo, Dios no dejó la ley para que trates
de vivirla y cumplirla al 100%, porque no vas a poder hacerlo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Esto que hemos visto en todos los versículos, mostrar nuestra condición y mostrar qué tan culpables somos delante de Dios. El propósito de la ley es revelar la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Queridos, queridas, hasta este versículo 19, el juicio ha terminado. El juez ha tomado en su mano el mazo judicial y ha marcado el fin de la audiencia como los jueces lo hacen. Y el veredicto final es no hay justo, ni aun uno. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos haces ver realmente quiénes fuimos, muchos de nosotros, quiénes éramos sin ti. Nos hace entender la severidad de nuestro pecado y de la condición bajo la cual estábamos, pero quizás algunos el día de hoy todavía están. Dios, gracias porque sin duda no todo termina aquí, y si tú nos lo permites, a partir de la próxima semana veremos cuál es la opción que tenemos para ser librados de este juicio y de tu ira. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra en nombre de Jesús. Amén.